¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Ordenan el cese de funciones de magistrados prorrogados. Además de ello, emiten una orden de aprehensión y una alerta migratoria contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Estas medidas buscan evitar la salida del país de las autoridades señaladas mientras avanzan los procesos legales relacionados con su permanencia irregular en el cargo. El abogado Oliver Coronado informaba que se emitieron mandamientos de aprehensión contra 4 de los magistrados que se mantuvieron en sus cargos mediante la autoprórroga de sus mandatos. Escuchemos este informe y luego continuamos. Justicia constitucional. En ese contexto, este tribunal fue suscrito es del voto de fallar otorgando la tutela planteada por don Lorenzo Correa Rodríguez, don Juan Manuel Correa Rodríguez, en lo sustancial disponer el cese inmediato de sus funciones, la suspensión de toda función en el Tribunal Constitucional Plurinacional de los señores Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Iván Espada Navilla, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Karen Gallardo, disponiéndose en términos de esta acción constitucional o propio de sus resoluciones, en un enfoque tridimensional, en el ámbito preventivo, lo siguiente. Por un lado, notificarse a la TAF del Tribunal Constitucional Provisional desde su momento de notificación, el cese de pagos, sueldos, salarios y cualquier otro gasto que deban o quieran realizar los aludidos accionados. La prohibición del ingreso de los aludidos a las instalaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, debiéndose oficiar a la fuerza pública para el ejercicio de esta decisión. Estableciéndose además, en su caso, la prohibición de conocer cualquier otra o suscribir cualquier otra resolución en decisiones de orden constitucional en sus salas o en sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional bajo sanción de nulidad, disponiéndose además de que se suspendan todas las notificaciones con resoluciones constitucionales, sentencias, autos, etcétera, que hayan sido suscritos por los 3 accionados bajo sanción de nulidad a partir del día de mañana. Sustancialmente, además, Correa Rodríguez, del abogado, de sus abogados en defensa técnica. Se tiene también que, si bien las autoridades accionadas han presentado, no se han presentado a esta audiencia, sí han hecho conocer a través de asesoría jurídica, si no tienen mal recuerdo del Tribunal Constitucional Plurinacional, el auto constitucional plurinacional 87-2025-O del 24 de noviembre del 2025, que en lo sustancial ha señalado lo siguiente: dimensionamiento de oficio de la Declaración Constitucional Plurinacional 49 del 2023, del 11 de diciembre del 2023, en la consulta del control previo sobre la constitucionalidad del proyecto de ley 144-2022-23 del proyecto de ley transitoria para elecciones judiciales 2023-2024, 31 de agosto de 2023, formulada por Ricardo Torres Echalá, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Dimensionando, dice, en cuanto 1, la finalización de la prórroga de las máximas autoridades que por disposición del punto 4 de la TCP 049 de 2023 continuaron con sus funciones en un mandato de 6 años. Concretamente, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Iván Espada Navilla, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karen Lorena Gallardo Cejas, y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalá y Carlos Alberto Ewe Sánchez. El cese de funciones a ejecutarse, dice, dentro del plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación que presente fallo a las máximas autoridades del órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, el tiempo necesario para del despacho de las causas pendientes de resolución cuya fecha de vencimiento se cumpliría o se cumpla hasta dicho plazo. Además, dice, se dispone a mantener firmes
todos los actos ejecutados por los magistrados prorrogados durante el ejercicio extendido en sus funciones en aplicación de los principios de legalidad y seguridad pública. Entendemos que en el fondo poner en conocimiento de esta sala, este auto lo que pretende o lo que se entiende es de que se pide a este tribunal de manera tácita que se considere una especie de suspensión de materia constitucional. Es lo que entendemos y debemos interpretar de lo actuado por la representación jurídica del tribunal o de las autoridades accionarias del Tribunal Constitucional Nacional. En primera instancia, entonces, en lo jurídico, la resolución sobre el término se tiene que tener en consideración la naturaleza jurídica de una acción popular. Evidentemente tiene una fisonomía propia como un mecanismo legal, una acción de defensa, dice la Constitución, que permite a los ciudadanos participar activamente en la tutela de los derechos e intereses colectivos que están relacionados, primero específicamente al patrimonio, medio ambiente, el espacio, seguridad y salud pública, y que esta es entonces una acción prevista en la Constitución que permite denunciar actividades que están afectando negativamente el bienestar y la calidad de vida de la población y solicitar a los que intervengan. Entonces, sería un poco, si vale el término, la hermenéutica del funcionamiento de una acción popular en lo que respecta a la seguridad pública, a la seguridad pública, a los espacios públicos, que permite justamente que no se trate o se atienda no el problema de una persona en particular respecto a este derecho, sino de un colectivo de la sociedad o de parte de ella de acuerdo a su naturaleza. La acción popular entonces se configura a través de un enfoque tridimensional porque es preventivo para evitar que las amenazas lesionen los derechos e intereses bajo protección, suspensivo por cuanto tiene por efecto hacer cesar el acto lesivo a los derechos e intereses tutelados en la Constitución y a restituirlo en la manera en que restituye el goce de los derechos afectados. Y aquí el enfoque preventivo de la acción popular entonces tiene la finalidad de evitar lesiones de bienes y derechos que comprendan intereses superiores de carácter público. Por lo tanto, no es preciso esperar entonces la materialización del daño para solicitar una tutela de esta naturaleza. En ese marco es menester también tener presente que en el marco preventivo, como señala la sentencia constitucional 1018-2011, es para evitar que se realice, pues se configura una vulneración de derechos a los que se refieren al artículo 136 de la Constitución política del Estado. Si dimensionamos entonces esta acción popular en el marco del artículo 135 de la Constitución política del Estado, lo primero que tenemos que tener absoluta claridad es cuál es su naturaleza jurídica en cuanto a los derechos que pueden ser objeto de tutela, ¿no? Porque hemos dicho es un medio idóneo de tutela de derechos que son, por un lado, colectivos, de intereses difusos o inclusive de intereses o de derechos que sean inclusive, vale el término, transindividuales. El autor William Herrera Áñez en su libro Derecho Procesal Constitucional Boliviano, página 347, señaló que existen otros derechos de similar naturaleza que integran a su vez el bloque de constitucionalidad en el artículo 410 de la Constitución del Estado dice en normas legales de características similares a los referidos indispensables para definir bien su carácter colectivo, lo que concuerda con el concepto de progresividad que rige los derechos, como sucede con el derecho al agua, que es el ejemplo que se maneja por el autor, que se constituye un derecho autónomo y con eficacia directa en su dimensión colectiva, como derecho difuso y colectivo encuentra protección por la acción popular, y otros derechos incluso subjetivos por estar relacionados y vinculados con los derechos expresamente referidos por el artículo 135 o con los implícitos referidos por la cláusula abierta contenida en la misma norma constitucional en virtud al principio de interrelación de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 13.1 de la Constitución Política del Estado que instrumentalicen o hagan efectivos a los mismos.
La expansión de los derechos colectivos y difusos se debe igualmente al principio de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos previstos por el artículo 13.1 de la Constitución Política del Estado y además de la Declaración y Programa de Acción de Viena del año 93, que reafirman que todos los derechos, primero, son individuos, son indivisibles, que son interrelacionados, están y son interdependientes, que no se constituyen en estancos separados los unos de los otros, sino necesarios en su globalidad para alcanzar un bienestar común y el vivir bien. Esto implica que la restricción, el núcleo esencial de un derecho, puede afectar negativamente a los demás. El principio de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos se suma al fenómeno de la conexidad. De ahí que si bien el legislador constituyente diferenció la acción de amparo constitucional para la tutela de derechos subjetivos y la acción popular para la protección de derechos e intereses colectivos, es posible que en una misma causa afecte tanto a derechos subjetivos como a derechos colectivos, de forma que la tutela del derecho subjetivo mediante el amparo constitucional eventualmente e indirectamente puede alcanzar la tutela del derecho colectivo, y la tutela que otorga la acción popular puede incluir derechos subjetivos. En esa dimensión es que debemos también tener queremos hacer dos deslindes previos respecto de la obligación o de la naturaleza de cada una de las autoridades accionadas. Por un lado, es menester tener la precisión de que se ha puesto básicamente del lado de los accionados, tanto al órgano ejecutivo, al órgano legislativo, a las autoridades accionadas, a la Fiscalía General como tercero interesado a la Defensoría del Pueblo. Comenzaremos con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General. Si bien razonablemente es evidente que estas autoridades o estas instancias, estas instituciones, sus titulares tienen la legitimación activa de plantear una acción popular, eso solamente puede efectuarse en el marco del conocimiento de una decisión o de un proceso que hayan estado llevando a un conocimiento de un hecho. Sustancialmente, cuando se han referido a la Fiscalía General del Estado, se han referido a una denuncia que hubiera sido remitida por el fiscal general ante la Asamblea Legislativa Plurinacional a los efectos de conocer, se entiende, una denuncia por un hecho similar a los que son objeto de defensa popular. Bajo esa premisa entendemos que no hay una relación directa entonces entre esta prórroga, porque el ejercicio de la acción penal por sí no puede generar de ninguna manera la cesación la remisión ante la Asamblea Legislativa o no remisión por parte del señor fiscal general, no iba a generar de manera inmediata la cesación del mandato de los denominados magistrados prorrogados. Por lo tanto, entendemos que en esa particular situación, respecto al señor fiscal general, no existiría una legitimación pasiva directa para la acción popular. Respecto al defensor del pueblo, si hubiera sido citado como persona interesada, no tendríamos mayor situación a la cual referirnos, porque debemos referirnos solamente sobre la legitimación pasiva de quienes han sido accionados. Si seguimos en esta lógica, entonces, si vale el término de descartes, respecto a la Asamblea Legislativa y del órgano ejecutivo, es menester, es evidente que hay una responsabilidad compartida de estos órganos a la situación actual, pero no de sus actuales componentes. ¿Qué quiero decir? El tema de las elecciones judiciales, de las que deviene la sentencia constitucional, la famosa Declaración Constitucional 49 de 2023, de la cual deviene todo este entuerto jurídico, está sustancialmente, o se debe entender en el contexto de una crisis política que sufrió el anterior gobierno en su configuración ejecutiva y legislativa, que tuvo evidentemente como reflejo en esta, digamos, tortuoso camino, pero se reflejó en las elecciones judiciales, de las cuales eventualmente ya tenemos al menos 4 titulares en el Tribunal Constitucional Plurinacional y casi menos 2 en el Tribunal Constitucional. Esencialmente, en ese contexto histórico es en el que tenemos que ubicar. Evidentemente hay una responsabilidad política del órgano ejecutivo y legislativo, pero de sus anteriores miembros, no de los actuales, que evidentemente sí pueden o podrían o debieron en su momento contribuir a solucionar esta situación de realmente, si vale el término, de anormalidad institucional que vamos a ahondar a continuación. Entonces sí hay una responsabilidad política, porque en la naturaleza, habíamos dicho, hay una triple dimensión de la acción de amparo o de la acción popular,
que tiene como efecto, por un lado, hemos dicho, lo preventivo, pero también lo suspensivo y lo restrictivo. Ya vamos a ahondar en eso a continuación. En segunda instancia, o en tercera instancia en realidad, ya ingresando al grupo central de los mencionados, hay que identificar cuál es ese interés colectivo, ese derecho colectivo, ese interés difuso al que se ha defendido profesionales en esta justicia. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente la acción popular no puede convertirse en un mecanismo genérico de reclamaciones de orden político o de naturaleza social, de reivindicación de derechos en abstracto, sino que debe ser evidentemente enmarcada en unos intereses que afecten a la sociedad en su conjunto cuando se trata de intereses subjetivos. Y cuando lo plantean los accionantes en esta, y también de alguna manera se refirió el señor fiscal general al hacer su informe, se referían a una dimensión bien particular del derecho de acceso a la justicia. Por ejemplo, lo que se aludía sustancialmente, o se alude en el término sustancialmente, es que está afectándose al derecho de acceso a la administración de justicia constitucional en revisión por autoridades legítimas y competentes elegidas por voto. Quizás es sobre este último concepto que debemos partir desde el voto constitucional para podemos partir en todo caso, mi colega, para poder entender, justificar nuestra realización. En primer término, es evidente que el Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder en la arquitectura de nuestro sistema del Estado constitucional, o del Estado plurinacional, que es en realidad un Estado constitucional de derecho, valga la precisión. En todo caso, lo sustancial acá es de que todo lo que tiene que ver con la justicia, del ejercicio de la justicia en cualquiera de sus dimensiones, quiero decir, de la justicia ordinaria, de la justicia constitucional, de la justicia indígena, ordinaria y campesina, de la justicia agroambiental, parte de un concepto básico que establece la Constitución 58.1 de la Constitución. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano. Se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad. La constituyen garantías de la independencia judicial, desempeñan los jueces de acuerdo a la carrera y la autonomía presupuestaria. Artículo 179. La función judicial es única. La justicia constitucional, en el párrafo 3, se ejerce a través del Tribunal Constitucional. ¿Y qué nos ha dicho también la Constitución respecto a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional? Se ha desarrollado esto a partir del artículo 196 de la Constitución Política del Estado, y es evidente, como bien lo han referido los colegas que han intervenido, que hay un plazo de duración, se vale el término del mandato de los señores magistrados del Tribunal Constitucional. Son 6 años. El tiempo de ejercicio, evidentemente, y permanencia y cesión del cargo están establecidos por ley. ¿Qué ley? La ley del Tribunal Constitucional. Establece específicamente 6 años. Y esto, evidentemente, bajo lo aludido en cuanto a la improrrogabilidad de sus funciones, es absolutamente menester tenerlo presente como base de nuestra decisión. ¿Y esto por qué? La garantía que está detrás, digamos, de la protección reforzada que tenemos los jueces en la continuidad de nuestros cargos está vinculada a la garantía de la independencia judicial. Y la independencia judicial, evidentemente, ha sido tratada también en la convención, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y esto es referencia a la diferencia, o en todo caso diferencia la jurisprudencia de la Corte Interamericana, lo que son los denominados jueces de carrera y los provisionales. Pues en la sentencia específicamente, el caso Chocón contra Venezuela, en el parágrafo 104, si mal no recuerdo, evidentemente en el 104, dice que aunque las garantías con las que deben contar los jueces titulares y provisorios son las mismas, por ejercicio, estas no conllevan igual protección para ambos. Es
jueces provisorios y temporales son por definición elegidos de una forma distinta y no cuentan con una permanencia ilimitada en el cargo. Partamos entonces de esta primera diferenciación y podemos llegar a la conclusión de que los señores Gonzalo Miguel Hurtado, don René Estrada Navia, doña Julia Elizabeth Conejo Gallardo, doña Isidora Jiménez Castro y doña Karen Gallardo ya no eran jueces titulares a partir del fenecimiento de su mandato de 6 años. Evidentemente, a partir de esta declaración constitucional 49 de 2023, entrarían en una categoría provisoria. Es decir, son, no sé quién ustedes, con el término que se ha utilizado, se han prorrogado. Bueno. En la sentencia también del caso Apis Barbera contra Venezuela, en el caso Reverendo Trujillo contra Venezuela, la Corte Interamericana ha señalado que la provisionalidad de estos cargos judiciales, primero, no están revestidas de inamovilidad del cargo y deben estar sujetas a condiciones resolutorias como son el cumplimiento de un plazo determinado, la celebración y conclusión de un concurso público, el nombre del reemplazante, etc. Es decir, la garantía de inamovilidad en el ámbito de los jueces provisorios está limitada. La exigencia que ellos puedan es de disfrutar beneficios mientras permanezcas en su cargo, conociendo una condición resolutoria que ponga fin a esa provisionalidad. Ese es el estándar del sistema interamericano. En el caso que nos ocupa, es evidente que si partimos de dos cuestiones sustanciales, de dos intereses colectivos, que son tener, y evidentemente en eso tenemos que darle la razón también a los colegas de parte accionante, cuando han traído algunos entendimientos de la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos que tienen que ver con la proscripción, en el marco, entendemos, de la interdicción de la arbitrariedad, de la prolongación indefinida de los mandatos de los cargos electivos populares o selectivos, que es el caso que nos ocupa porque los magistrados del Tribunal Constitucional, bajo nuestro sistema constitucional, son elegidos aún por las urnas. Si esto es así, entonces es también aplicable estos entendimientos que en su momento ha tenido a bien la Corte Interamericana integrar en la última opinión consultiva sobre la prolongación de mandatos sin base legal, que es la 2009, y las otras anteriores. En ese contexto, entonces, redundando, si vale el término, ha sido necesario, quizás determinante para la decisión de esta sala, tomar en consideración dos cuestiones claras. Por un lado, recientes, si vale el término, si bien no son parte de la prueba que se ha producido en esta audiencia o se ha acumulado en el cuaderno, es evidente que se ha puesto a conocimiento de este tribunal, de esta sala, de una declaración, de una decisión de los propios colegas del Tribunal Constitucional, que ahora son sujetos de esta acción popular. Nos ha llamado sustancialmente la atención la ACP 32-2025 del 14 de octubre del 2025, que de una manera un poco truculenta intentó notificarse el día de hoy a esta sala, pero de la cual hemos tenido conocimiento y que sustancialmente establece un mecanismo casi de persecución judicial, estableciendo prohibiciones de acciones tutelares que vayan en revisión de lo determinado por la Declaración Constitucional 49 de 2023 y todas las posteriores que se han ido emitiendo, como son la 02-2025, la 070-2025. ¿Esto qué significa desde el punto de vista de los suscritos? Primero, de que en lo práctico y antes de que nos hagan conocer también de manera precipitada el día de hoy el auto constitucional plurinacional 87-2025-O del 24 de noviembre del año 2025, había una situación de provisionalidad indefinida, generando un estado de cosas inconstitucional basado en decisiones asumidas por los magistrados. No se trata de revisar ni modificar el sentido de esas decisiones, porque dentro del marco de la economía jurídica estamos analizando más bien
no las decisiones en sí, sino el efecto de las mismas en el ejercicio de las funciones de quienes ahora son sujetos de esta acción de amparo o de acción popular. Reconstruyendo entonces este razonamiento, entendemos que lo que se ha pretendido o lo que se demuestra patentemente es que primero existe un claro conflicto de intereses respecto de la Declaración Constitucional 49 de todas las decisiones posteriores, incluyendo las sentencias o las autos constitucionales 32-2025 y 70-2025, porque configuran primero decisiones en causa propia. Los mismos magistrados estaban involucrados en las decisiones que estaban asumiendo, los beneficiaba, entre comillas, en la prolongación de sus funciones, que iba además en contra de lo que ya establece el estándar de la Corte Interamericana. No puede ser indefinido, y le dieron a partir de sus actuaciones un estándar indefinido en contra de la soberanía popular. Y ahí está el interés colectivo más importante involucrado en esta acción popular, en contra de la soberanía popular en el tema del acceso a la justicia, bajo el principio de un juez competente en el marco además de los principios generales de la independencia judicial que se reconocen tanto por las Naciones Unidas o que devienen de los principios de Bangalore, que han sido además parte o han sido de alguna manera adoptados por el sistema judicial boliviano, inclusive por el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional en su Código de Ética Interna. No podemos estar como un tribunal de garantías una situación que, aunque lo ha dejado entrever el señor fiscal general, vaya a ser definida a través de la ley 044 en un tribunal de orden que no es necesariamente penal, porque ante el juicio que ha modificado la ley 044 en el ámbito de las autoridades del órgano judicial, en este caso el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene una calidad medio sui generis, pero que al fin y al cabo no tiene como efecto inmediato de esa remisión al tribunal, a la Asamblea Legislativa, la suspensión o cesación de quienes ahora estamos viendo que, para ponerlo en términos coloquiales, se aferran con uñas y dientes a un cargo que ellos saben ya no tienen legitimidad democrática para ellos. Y esto se ratifica porque pretenden con este auto constitucional 87-2025 dimensionar y ahora darse sí un plazo, cuando evidentemente ese plazo que pretenden de 10 días en el auto constitucional 87-2025 o no hace más que, si vale el término, tratar de sanear una situación que es a todas vistas primero un estado de cosas inconstitucional ante una prórroga indebida, prohibida, contraria a los estándares internacionales, y que en lo práctico ha generado un descrédito de la justicia constitucional. En ese contexto, este tribunal, con suscrito, es del voto de fallar, otorgando la tutela planteada por don Lorenzo Correa Rodríguez, don Juan Manuel Correa Rodríguez, en lo sustancial, disponer el cese inmediato de sus funciones, la suspensión de toda función en el Tribunal Constitucional Plurinacional de los señores Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Iván Espada Navía, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Karen Gallardo, disponiéndose en términos de esta acción constitucional o producto de sus resoluciones en un enfoque tridimensional en el ámbito preventivo, lo siguiente: por un lado, notificarse a la TAF del Tribunal Constitucional Provisional desde su momento de notificación, el cese de pagos, sueldos, salarios y cualquier otro gasto que deban o quieran realizar los aludidos accionados. La prohibición del ingreso de los aludidos a las instalaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, debiéndose oficiar a la fuerza pública para el ejercicio de esta decisión. Estableciéndose además, en su caso, la prohibición de conocer cualquier otra o suscribir cualquier otra resolución en decisiones de orden constitucional en sus salas o en sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional,
bajo sanción de nulidad, disponiéndose además de que se suspendan todas las notificaciones con resoluciones constitucionales, sentencias, autos, etcétera, que hayan sido suscritos por los 3 accionados bajo sanción de nulidad a partir del día de mañana. Sustancialmente, además, en lo económico, también se disponga a través del Ministerio de Economía o el Banco Unión el cese o suspensión de las firmas autorizadas del señor Gonzalo Hurtado en calidad de presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. Finalmente, se exhorta al órgano ejecutivo a través de la presidencia del Estado Plurinacional, al órgano legislativo a través de la presidencia nata de la Asamblea Legislativa y de sus cámaras, senadores y diputados, establecer un marco normativo que por un lado garantice la continuidad de funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional y por otro lado se completen las acefalías pendientes en ese órgano de justicia a la brevedad posible, así como respecto del Tribunal Supremo de Justicia, que por vinculatoriedad este fallo también debe alcanzar a los 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se hayan autoprorrogados de los distritos de Pando y de Beni. Queda así decidido el voto del suscrito. Tiene la palabra el doctor Diony Huanca. Muchas gracias, señor presidente, por concederme la palabra. Muy buenas tardes a todos los sujetos procesales. Respetuoso por los argumentos vertidos por el accionante y también por la adhesión que se ha hecho a viva voz en la presente audiencia, quienes piden sea la tutela impetrada. En similar sentido, soy respetuoso por el requerimiento hecho por el fiscal general, quien ha pedido se deniegue la tutela impetrada respecto a dicha autoridad, y también muy respetuoso por lo expuesto vertido por la representante del Defensor del Pueblo. Señor presidente, el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, entre unos principios, establece comprensión efectiva. Dado que su autoridad ha sido muy concreto, muy puntual respecto al acto lesivo que reclama el accionante, así como lo proferido por los sujetos procesales en esta audiencia y al análisis del caso concreto, vocal, me voy a adherir de forma íntegra a lo decidido por su autoridad. No obstante, de forma muy rápida, detenida, pero concreta, voy a, en principio, establecer el acto lesivo muy rápido, lo que reclama el accionante y quien se ha adherido también a esta acción tutelar. Seguidamente también voy a hacer referencia a lo que ha requerido la autoridad fiscal y el Defensor del Pueblo. Y finalmente voy a descender para analizar el caso concreto desde una interpretación no solamente gramatical y funcional del artículo 183, parágrafo 1, sino que también en conexión con el artículo 200 para dar mi voto respectivo. En ese orden de ideas, señor presidente, en esta acción de popular, en concreto, lo que reclaman los accionantes versan sobre 3 resoluciones o sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional por parte de los magistrados, los ciudadanos hoy demandados. Tiene y une sus raíces este acto lesivo en la sentencia constitucional 770-2024, ese 4 y 4 de noviembre, por el cual, como ya se dijo, esta sentencia dejó sin efecto las elecciones judiciales en 5 departamentos, conforme su presidencia lo ha explicado. ¿Pero qué reclama el accionante? Además, reclama que los magistrados hoy demandados, no obstante, a la consumación de su autoprórroga a través de dicha sentencia, reforzaron su autoprórroga al emitir el auto constitucional 113-2024 bajo el manto de dimensionar el fallo. Y dice el accionante, entre otras cosas, no obstante, y a pesar de eso, el 10 de octubre de este año,
habrían emitido los demandados el auto constitucional 07-2025, por el cual, excluyendo a los magistrados legítimos electos por voto popular, habrían declarado la inconstitucional del proyecto de ley titulado Ley de Adecuación Constitucional del Funcionamiento Transitorio y Excepcional del Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional. Ese es el acto lesivo que reclama el accionante. También se ha escuchado a viva voz al abogado Jimmy Montaño, quien ha presentado su escrito de adhesión, que además ha matizado que esta acción popular no solamente va dirigida contra los 5 magistrados que se denominan autoprorrogados del TCP, sino contra otros 2 del Tribunal Supremo de Justicia. Ha referido, entre otras cosas, de que se debe aplicar el artículo 410, que establece la supremacía de la Constitución, así como el artículo 13 también de la Constitución Política del Estado. Ha citado el precedente constitucional, citando al efecto la sentencia 075-2018, sin establecer fecha, mes ni año. No obstante, ha referido que dicho precedente hace referencia al ejercicio de funciones fuera del mandato, que a entender y a palabras del ahora abogado Jimmy Montaño significa usurpación de funciones. Ha pedido también que se tome en cuenta en el plano internacional, es decir, las sentencias emitidas por la CIDH, es decir, la opinión consultiva. De igual forma, ha pedido que se tome en cuenta, que se aplique los principios de Bangalore, y también ha citado, no obstante, a que no ha mencionado los fecha, mes y año, ha pedido que se tome en cuenta el precedente constitucional, citando al efecto la sentencia 392-2018, 391-2018, sobre la fuerza vigilante de un precedente constitucional. Asimismo, y entre otras cosas, ha mencionado de que los autoprorrogados se han mantenido en sus cargos para fines particulares y fines propios. Y citando el artículo 135, 136 de la Constitución Política del Estado y 68 del Código Procesal Constitucional, ha pedido que se conceda la tutela impetrada, disponiendo el cese inmediato de los demandados. Asimismo, ha pedido de que se notifique con la decisión que se vaya a asumir a la Dirección Administrativa Financiera para el cese de sueldos y salarios. Asimismo, ha pedido la prohibición del ingreso para los 5 magistrados del TCP a dicha institución, como también a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y se remita antecedentes al Ministerio Público. Y para finalizar, ha pedido que no se confunda el auto constitucional que ha hecho mención, la 075 del 24 de noviembre, auto constitucional 087-2025 o de 24 de noviembre, por cuanto a decir del abogado Jimmy Montaño, conforme establece el artículo 20 del Código Procesal Constitucional, lo único que pretenden al establecerse el plazo de 10 días de los magistrados hoy demandados es lograr que la sentencia que se vaya a emitir hoy o la resolución en revisión sea conocido por los magistrados hoy demandados. En concreto, ha pedido que se conceda la tutela impetrada. En similar sentido, se ha escuchado al representante del Ministerio Público, al doctor Abel Arancibia, quien ha manifestado que no tiene poder para esta audiencia. Sin embargo, ha pedido que se remita al informe emitido por el fiscal general. En concreto, ha señalado que el procedimiento para el procesamiento de autoridades comprendidas en el capítulo de la ley 044 es atribución de la ley 044 y está reservada a la Asamblea Legislativa, y que el hecho de una remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional no quebranta derecho alguno.
por lo que ha pedido que se deniegue la tutela impetrada respecto al fiscal general. En lo concerniente a la Defensoría del Pueblo, ha pedido de que va a estar a lo que se disponga en derecho y que también no existe responsabilidad alguna por parte del Defensor del Pueblo. Ese es el acto lesivo que reclama el accionante, así también como se ha escuchado y resumido por parte de los sujetos procesales que han intervenido a viva voz en la presente audiencia. Ahora bien, señor presidente, se ha hecho una revisión muy detenida y atenta por la importancia y la pertinencia del caso de los artículos 183, numeral 1 y 200 de la Constitución Política del Estado. Y hemos podido advertir de que en forma clara y concreta el artículo 183, parágrafo 1, establece en su parte infine un periodo de mandato de 6 años. Este enunciado constitucional, en coincidencia con el artículo 200 de la Constitución Política del Estado, hace referencia a que también involucra a los magistrados o miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo que equivale a decir que este artículo 200 se encuentra conformada por 3 elementos, una triada: el tiempo del ejercicio, la permanencia y la cesación del cargo. Sin embargo, en la parte infine de este artículo 200 de la Constitución Política del Estado, hace referencia a que también el periodo de mandato de 6 años alcanza a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Consecuencia, señor presidente, la interpretación no solamente debe ser gramatical, sino funcional de los citados artículos constitucionales, y que no es posible confundir una dimensión con una condición como pretenden los magistrados denominados autoproclamados que han emitido en el auto número 087-2025 del 24 de noviembre, y que tampoco se puede confundir una autoprórroga con una prerrogativa constitucional que establecen los citados artículos 183, parágrafo 1 y 200 de la Constitución Política del Estado. Máxime cuando el artículo 178 de la Constitución Política del Estado, que predica y reza que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad y seguridad jurídica. Por lo que a sentir resultó volcar la autoprórroga de los magistrados hoy demandados evidentemente afecta la seguridad jurídica del Estado boliviano, máxime cuando estamos en tiempos de legalidad ordinaria. Razón por la cual este vocal considera que se debe conceder la tutela impetrada en los términos expuestos por el presidente de esta sala constitucional cuarta. Ese es mi voto, señor presidente. Hola, ahora sí. No tenía retorno. No tengo imagen, a ver. Ahora sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias entonces. Con el voto fundamentado del colega, parte ejecutiva de esta decisión dirá lo siguiente: que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz se tome con la competencia que le reconoce el artículo 135 y 36 de la Constitución Política del Estado, falla otorgando la tutela en acción popular planteada por Lorenzo Correa Rodríguez y Juan Manuel Correa Rodríguez. En la parte resolutiva y en la parte dispositiva dirá lo primero: disponiéndose el cese inmediato de los 5 otros magistrados denominados autoprorrogados: don Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Iván Espadana Villa, Isabel Torres Gallardo, Isidora Jiménez Castro, Karen Gallardo, así como de los 2 del Tribunal Supremo de Justicia por los departamentos de Pando y de Beni. Y en razón de ello, la prohibición de realizar cualquier acto procesal jurisdiccional a partir de la emisión de la presente resolución del día de hoy, 25 de noviembre del año 2025. Disponiéndose en el Ejecutivo, se notifica al TAF del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como al CENAPI,
a los fines de, por un lado, disponer el cese del uso de todos los bienes, dineros, recursos del Tribunal Constitucional Provisional, del Tribunal Supremo de Justicia, respecto de los magistrados involucrados en esta, o ex magistrados involucrados en esta decisión. Asimismo, en lo procesal se dispone que a partir del día de mañana, en realidad sería la cesación de las notificaciones emanadas, de resoluciones emanadas por los magistrados ahora cuestionados en sus decisiones, a los fines de evitar cualquier fraude de ley a posteriori. Así, finalmente, se dispone o se exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la cabeza de sus presidentes nato y de las cámaras de diputados y senadores, así como al señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Rodrigo Paz, a los fines de que en el plazo más breve posible se establezca, por un lado, un marco normativo que permita funcionar con relativa normalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional, con los actuales magistrados que se han o que han sido elegidos en las últimas elecciones del órgano del Tribunal Constitucional Plurinacional en particular, y que además, a la brevedad posible, se permitan o se logren llenar las acefalías que se están generando tanto en el Tribunal Supremo de Justicia como en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Quedan todas las partes notificadas con esta decisión asumida verbalmente en audiencia, no tiene registro o recurso ulterior, y una vez elaborada el acta será remitida en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional conforme prevé la norma adjetiva de la materia. Gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, no existiendo entonces nada más que tratar, agradecemos a todos su presencia, que tengan un buen resto de jornada. Finalmente, disculpen, me olvidé, a los fines de cumplir las prohibiciones de ingreso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, ofíciese ante el Ministerio de Gobierno, la Comandancia General de la Policía Boliviana, a los fines de cumplimiento estricto de esta disposición. Debían informarse a este tribunal sus resultados una vez que sea ejecutado. Nada más, muchas gracias, que tengan un buen resto de jornada. Constitucional, dentro del plazo que establece la ley 254 para su revisión, y de otra parte, con esta resolución quedan notificados todos los presentes en sala virtual. Vamos Señor a ver. Vocal, la palabra, por favor. Palabras. Si quieren. Señor presidente, la palabra. Tienen la palabra. La palabra, Señor señora presidente. presidenta y señor Vocal. En nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, pedimos la complementación y enmienda respecto a la determinación de la cesación de cancelación de los sueldos, puesto que, de conformidad al artículo 37 de la Ley del Tribunal Constitucional, es la dirección administrativa del Tribunal Constitucional quien tiene la potestad de dar cumplimiento a la cesación de la cancelación de sueldos, y no así el Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias. Bueno, con relación a la primera aclaración, para no ir confundiendo, a ver, sobre esa base, bueno, vamos a dar la palabra al vocal presidente. La cancelación de sueldos ha dicho que es dependiente de la Dirección Administrativa y Financiera, ¿no? Sí, señor Vocal. Es de la Dirección Administrativa del Tribunal Constitucional, que es un órgano completamente independiente. Bueno, en todo caso, se dispone que por secretaría de esta sala se ponga en conocimiento lo resuelto, a conocimiento de la Dirección Administrativa Financiera, precisamente del Tribunal Constitucional Plurinacional, a objeto de que actúe en consecuencia y, bueno, queden paralizados los sueldos y salarios de las autoridades accionadas del Tribunal Constitucional Plurinacional, a objeto de que, en base a ello, el Ministerio de Hacienda pueda dar cumplimiento a los resueltos. ¿Algo más que quiera agregar, señora presidenta?
La palabra, señor presidente. Señor presidente, la palabra. No se ha pronunciado sobre el punto 6 del petitorio de la acción referente a la remisión de antecedentes al Ministerio Público por la comisión de delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución. Le solicito que por la vía de complementación y enmienda pueda usted pronunciarse o pueda pronunciarse el tribunal. Bueno, ya se ha dispuesto también que se remitan todos los oficios correspondientes sobre los puntos que han sido precisamente peticionados en la acción popular. Ese aspecto también ha sido remitido, o sea, la remisión se ha dispuesto no solamente, se ha dispuesto la remisión a todos los órganos que han sido parte accionada en la presente acción. La palabra, señor vocal, Ministerio de Gobierno, solicita la palabra. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor vocal, señora presidenta. Conforme al artículo 36, numeral 9 del Código Procesal Constitucional, voy a solicitar la aclaración y complementación en relación a la concesión de tutela y al alcance a la institución a la que representamos, porque definitivamente una vez que hemos escuchado las consideraciones de vuestra resolución, no se estableció la legitimación pasiva de este ente público, y por lo que entendemos que la falta de legitimación pasiva es evidente porque no se estableció la vulneración del derecho del acceso a la justicia por parte de este ente público, por lo que solicito en ese sentido la aclaración y complementación respectiva. Gracias. Con relación a ese aspecto, se ha dicho claramente que existe una responsabilidad institucional. Obviamente que el actual gobierno está en funciones hace pocos días. No se está estableciendo que necesariamente como personas individuales, naturales, o como gobierno actual, se haya procedido a la vulneración, sino que la vulneración ha sido sistemática por parte de las autoridades anteriores del órgano ejecutivo. Pero la responsabilidad es institucional, entonces corresponde a ustedes, como parte del Poder Ejecutivo, estar a lo que se ha dispuesto en la resolución emitida por esta Sala Constitucional. Es lo que se ha aclarado precisamente para evitar este tipo de... Seguramente que otros accionados también van a alegar lo mismo, pero se está resolviendo ese tema por responsabilidad institucional. La palabra, su señor, autoridad. La palabra. Tienen la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. ¿Quién está primero? A ver. Ministerio de Gobierno, continuamos con la palabra. Ya tiene ya se ha dado lugar a su complementación y aclaración. Tiene la palabra el honorable Manolo Rojas Paz. Gracias a su rectitud, de igual manera, complementación y enmienda. Entiendo que su autoridad ha generado una responsabilidad institucional, pero por supuesto, al haber emitido los oficios al Ministerio Público para investigaciones, no se van a investigar las instituciones, véase por mi parte el tema del órgano legislativo. Su autoridad debe precisar en este momento qué personas tienen la responsabilidad, porque ya quedó claro que nosotros tenemos muy pocos días de gobierno, pero para los oficios respectivos, porque no podemos procesar al Ministerio Público, no podemos procesar al órgano legislativo, sino a las personas. La responsabilidad penal es intuito persona. Solicito identifique con nombres y apellidos a los responsables de este fallo constitucional. Gracias, su autoridad. Tiene la palabra vocal, presidente. A ver, con relación a la aclaración que se ha presentado, corresponde referir que en la acción popular claramente se hace referencia como acto vulnerador del derecho planteado por parte de precisamente de instituciones. En este momento, bueno, no se cuenta, no conocemos con precisión las personas que hubieran podido incurrir en algún tipo de ilícito. En todo caso, corresponderá pues que esa tarea se la realice por parte de la autoridad competente. No podemos determinar ni tenemos elementos probatorios aquí para determinar institución por institución quiénes son
con precisión las autoridades que han dado lugar a esta violación sistemática del derecho que se ha alegado en la acción popular. No sé si quiere aclarar algo más la vocal presidente. Sí, toda vez como ha mencionado su autoridad, la responsabilidad es institucional y esta sala no va a determinar nombre por nombre en esta audiencia. Tampoco esta sala va a determinar la responsabilidad penal, ¿no? No es atribución de esta sala determinar ese aspecto. Bueno, por otra parte, vamos a continuar con los que solicitan aclaración. ¿Alguien más? La palabra, señor La presidente. palabra, señor presidente, sí, por la Defensoría del Pueblo, Heriberto Pompier. Primeramente está por parte de la presidencia. Sí, por favor, doctor. Solicito en la vía de la complementación y aclaración, aplicando el artículo 36, numeral 4, numeral 9, perdón, que aclare su autoridad desde qué fecha van a cesar en sus funciones los accionados del Tribunal Constitucional Plurinacional, doctor. Ese aspecto ha sido bastante claro. Seguramente no ha tomado atención su personal, sin embargo, a manera de complementación se dispone además que se notifique a recursos humanos del Consejo de los recursos humanos en todo caso del Tribunal Constitucional Plurinacional o de las instituciones que corresponda para el efectivo cese de las funciones. Porque se ha dicho que ese aspecto es inmediato. La palabra, señor vocal, complementando lo solicitado por la que ha solicitado la complementación del retiro, como se ha dispuesto, es inmediato. ¿Alguien más? Así es, presidente. Desde hace instantes la Defensoría del Pueblo estaba requiriendo la palabra con el debido respeto. ¿La tengo, presidente? Tiene, no se escucha bien, un poquito fuerte, por favor. Bien, muchas gracias, presidente y vocal. En el marco del artículo 36.9 de la Ley 254, claro que sí, en el marco del artículo 36.9 de la Ley 254, la Defensoría del Pueblo requiere a vuestras autoridades puedan complementar y aclarar la resolución dictada en sentido de la responsabilidad que atinge esta entidad defensorial, toda vez que conforme hemos manifestado en nuestra intervención, hemos expresado con puntualidad que la Defensoría del Pueblo no tiene responsabilidad alguna. En ese marco, presidente y vocal, requerimos a su autoridad puedan aclarar, complementar la decisión asumida en sentido de Defensoría del Pueblo. Ello únicamente, presidente y vocal. Tiene la palabra, señora presidenta. Como se ha mencionado, señor vocal, la responsabilidad es institucional y la resolución ha dispuesto que una vez emitida la resolución, la misma tiene carácter de cumplimiento inmediato y que además se ha accionado contra el defensor del pueblo, entiende, de acuerdo a la acción tutelar, porque entre una de sus facultades del defensor del pueblo es realizar acciones de defensa, como en este caso es la acción popular, que ha afectado al colectivo boliviano en el derecho de acceso a la justicia. En ese sentido es que precisamente no se ha desvirtuado todo el aspecto por parte del defensor del pueblo que se ha interpuesto de manera oportuna algún tipo de acción popular que está dentro del marco de sus atribuciones, pero de todos modos la parte resolutiva está estableciendo claramente respecto de la responsabilidad y de lo dispuesto sobre la base del petitorio de la parte accionante. ¿Alguien más? Bueno, la palabra, señor presidente. Señor magistrado. ¿Quién está hablando?
Diputada Estefanía Gómez, señor presidente, se ha manifestado ampliamente en la presente audiencia por parte de varios de los ¿Por accionados. parte de quién es? ¿Por parte de quién es? Estefanía Gómez. ¿A quién estás representando? Diputada Estefanía Gómez. Tiene la palabra. Gracias. Se ha manifestado ampliamente en la presente audiencia por parte de varios de los accionados que no existe, que por lo menos no se ha expresado, no se ha argumentado respecto a la relación entre los hechos presentados y a los derechos supuestamente vulnerados por parte de la mayor parte de los accionados. Se ha aclarado en todo momento, y esta autoridad ha realizado esa aclaración, de que se rechaza la condición de accionado que se nos ha impuesto por medio de la acción popular presentada por la ahora accionante. Pero esta situación no ha sido debidamente aclarada por las autoridades, así que en el marco del artículo 36, numeral 9 de la ley 254, si bien ya han intentado aclarar de que la responsabilidad es institucional, se debe considerar que la acción popular ha sido presentada como accionados de manera personal a cada uno de los diputados titulares y suplentes de esta Cámara de Diputados, así como a todas las autoridades que hoy se han hecho presentes en esta audiencia. No ha sido con carácter institucional que se los ha convocado, sino ha sido con carácter personal. Y es por eso que a principio de la audiencia también se estaba discutiendo respecto de la debida notificación que se habría realizado o practicado por parte del personal de su despacho. En tal sentido, solicito que se pueda aclarar nuevamente respecto a la responsabilidad y a la derivación de los antecedentes que se va a realizar ante el Ministerio Público. Entendamos también que los hechos anteriores o de gestiones pasadas no pueden ser imputadas a nuevas autoridades. Es cuanto voy a manifestar. Muchas gracias, señores magistrados. Bueno, se les ha citado personalmente, conforme a la acción popular interpuesta, a los diputados y senadores. ¿Por qué? Porque representan precisamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional. No podemos citar a la institución como tal, sino precisamente a sus componentes, que son los diputados y senadores, tanto titulares como suplentes, quienes actualmente están ejerciendo una función y una responsabilidad institucional. Tampoco en ningún momento se ha dicho o se ha establecido que ustedes como autoridades recientemente posicionadas tengan algún tipo de responsabilidad penal. La responsabilidad penal siempre es personal, no es institucional. No se va a disponer ningún tipo de proceso contra la Asamblea como tal. En este caso, entonces, está aclarado, no tiene por qué preocuparse respecto al tema de la responsabilidad que puede existir, porque la responsabilidad penal en todo caso, si corresponde, será pues contra las anteriores autoridades que estaban ejerciendo el cargo de diputados y senadores en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, tiene que estarse a lo que se ha dispuesto en la resolución de esta Sala Constitucional Primera. ¿Alguien más que quiera solicitar alguna otra aclaración? La palabra, señor juez, en la vía complementaria, por parte del presidente de la Cámara de Diputados, señor Roberto Julio Castro Salazar, el presente suscrito, Gutiérrez Peña de Alejandro, quiere usar el artículo 36.9 de la ley 254 y en la vía complementaria solicitamos aclare su digna autoridad y todos los actos ejecutados por los magistrados prorrogados durante el ejercicio extendido de sus funciones se encuentran firmes y vigentes. Es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Bueno, respecto de la aclaración solicitada, vamos a dar la palabra a la vocal competente. La palabra, señor vocal, la solicitud de aclaración efectuada por el peticionante. Claramente se ha establecido que la resolución es dictada en la fecha de hoy. Y hoy va a haber los efectos jurídicos. No puede ser retroactivo a fechas anteriores, por lo que sus resoluciones de los anteriores no tendrán vigencia pues, hasta la fecha de hoy. Y a partir de hoy, los actos posteriores no tienen ya la legitimidad. Lo que se ha observado en la acción popular, además, es la vulneración de un determinado derecho. Y en ese sentido es que se ha concedido la acción de amparo constitucional, es decir, la acción popular. Y se ha establecido precisamente determinadas disposiciones que deben cumplirse a partir de la fecha. En ningún momento la parte accionada tampoco ha solicitado
tal aspecto que solicita de aclaración para que esta sala pueda emitir resoluciones más allá de lo pedido. Bueno, no habiendo más aclaraciones o solicitudes de complementación, se suspende la presente audiencia. Señor vocal. Esas serán las imágenes de cómo se determinó. Mandamientos de aprehensión a los magistrados Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, René Iván Espada Navia, Karen Gallardo, Gonzalo Miguel Hurtado Zamora. Estos mandamientos los vamos a ejecutar en Sucre. También tenemos una alerta migratoria a los 5 magistrados que se han autoprorrogado, declaraba el abogado. Asimismo, se conoció sobre la emisión de 5 alertas migratorias para Gonzalo Miguel Hurtado Zamora, Iván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro, Karen Gallardo. Estas medidas buscan evitar la salida del país de estas autoridades señaladas mientras avanzan los procesos legales relacionados con su permanencia irregular en este cargo. Las autoridades judiciales prevén ejecutar las órdenes de aprehensión en la ciudad de Sucre. De esta manera, la justicia ordenó la aprehensión de 4 magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, mientras la magistrada Isidora Jiménez presentó su renuncia tras la decisión de cesar a los prorrogados y prohibirles el ingreso al órgano judicial. Esta medida refuerza la aplicación de los límites del mandato y marca un hito en la transición de las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles serán las principales reacciones? No olviden dejarnos sus opiniones al respecto de esta decisión judicial.